¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, el día después de una jornada histórica, sin lugar a dudas, porque si no es histórico el hecho de que haya cambiado el sistema de votación a partir de la ley que se sancionó ayer, no sé qué lo será. Realmente lo cierto es que por 143 votos a favor, 87 en contra y 5 abstenciones, se convirtió en ley finalmente la nueva forma de votación que va a regir a partir del próximo año. No solamente cambia la forma de votar durante estos 40 años de democracia, sino la forma de votar de los últimos, de los 100, de toda la historia, es la que se ha modificado a partir de ayer en esta sanción de la boleta única de papel. Bueno, que finalmente se sancionó al cabo de un debate que fue bastante intenso, que sorpresivamente volvió a hacerse una suerte de debate sobre el tema, a pesar de que ya había pasado por las dos cámaras. Pero bueno, claramente esta era una nueva cámara. La anterior, la que había sancionado la media sanción, había sido allá por 2022. Y bueno, finalmente, después de una larga exposición de numerosos legisladores, se sancionó esto de lo que vamos a hablar a lo largo de esta edición. Y también el hecho que se está generando durante esta jornada es la marcha universitaria, que va a tener su correlato, que tiene que ver su correlato legislativo, justamente a partir del hecho de que se espera el veto presidencial que aparecería mañana en el boletín oficial de la ley de financiamiento universitario. Y bueno, esto sería un poco la contestación que se le hace a esta marcha. Ya mismo paso a presentar a quienes me acompañan. ¿Cómo estás, Martín? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Sebastián. Sí, con el tema de la boleta única de papel quedaba un único punto, ¿no?, en discusión al iniciarse la sesión que estaba en duda, que era el casillero de boleta completa. Había bloques que aprobaron el proyecto, la boleta única de papel, lo sancionaron, pero no quedaron conformes con ese punto. Pero de todas maneras optaron por ir por esa opción que lo había corregido el Senado, ¿no? Acá en Diputados había salido con esa opción. Es un casillero en blanco para votar la lista completa, ¿no? Como era en el viejo sistema, meter toda la lista en el sobre, en este caso con un casillero marcar un mismo partido en todas las categorías. Eso al final no quedó, por tratarse de una elección legislativa. Los bloques que lo impulsaban dijeron, en todo caso se puede llegar a agregar en 2026 con una nueva reforma puntual para la elección verdaderamente que va a importar ese punto verdaderamente. Porque de esa manera tiene mucho impacto lo que se conoce como efecto arrastre en la elección presidencial, con los diputados, con los senadores en las provincias donde se elijan senadores. Así que salió así. Va a haber que acostumbrarse, ¿no? El año que viene va a haber que llevar binomio, o puede haber ahí, dice unos bolígrafos, está en el proyecto que va a haber bolígrafos indelebles. Y en vez de elegir cada boleta, va a haber que marcar. Habrá que ver cómo es. Durante esta edición vamos a explicar bien qué es lo que se aprobó justamente y cómo va a ser, qué es lo que va a encontrar cada ciudadano a la hora de llegar al cuarto oscuro, a partir de las próximas elecciones. Sebastián Adida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Sí, escuchando un poco lo que decía Martín, lo que decías vos, sí, dos caras, ¿no? Por un lado, un oficialismo que saborea las mieles del triunfo de ayer, con esto que se anticipa como un cambio de era, una transición de paradigma. Se deja atrás el sistema francés, la boleta partidaria tradicional, y estamos, a las puertas de empezar a utilizar ya en las elecciones del año que viene la boleta única de papel, que veremos cómo funciona, cuál es la eficacia que tiene esta herramienta. La prueba de fuego o el test electoral va a ser estas elecciones intermedias del año que viene. De alguna manera es una transformación por la positiva. Aquellos que sostienen que viene a combatir esa lógica clientelar, estos presuntos votos comprados. También da por tierra con la ventaja que pueden tener los partidos
tradicionales con representación nacional en lo que es todo el aparato de fiscalización que cuesta dinero, digamos que despeja mucha de esa opacidad vinculada al financiamiento de los partidos políticos, porque el Estado recupera el monopolio para la impresión de las boletas. Y la otra cara de esta semana tiene que ver con este tsunami social que vemos en las calles ahora mismo. Mientras estamos hablando, se está concentrando multitudes de gente de un gran espectro político, social, muchos ciudadanos independientes, centros de estudiantes, gremios universitarios, en reclamo de lo que entienden que es un derecho, la educación pública de calidad a nivel superior, por el veto que el presidente anunció y tiene plazo hasta mañana de hacerlo, de la ley de financiamiento universitario, que recompone y actualiza las partidas para los salarios docentes y no docentes, pero también para gastos de financiamiento, de funcionamiento, para extensión universitaria, programas de ciencia y tecnología, proyectos especiales. Bueno, ya vamos a hablar un poco de eso. Y el gobierno, bueno, enciende las alertas porque entiende que esta movilización tiene una impronta más bien opositora. Así es, y bueno, veremos, a ver, también haremos un poroteo respecto de lo que puede llegar a suceder con ese eventual veto, bueno, que todos dan por sentado que va a suceder, pero bueno, que puede suceder después en la Cámara de Diputados, donde se va a definir después, porque en el Senado se descuenta que tendría mayores posibilidades de rechazo a ese eventual veto, pero bueno, todo dependerá de lo que suceda en la Cámara de Diputados si se insiste con la ley. Ahora vayamos a ver el clima, cómo está en la ciudad de Buenos Aires, cómo acompaña esta ciudad justamente con tanta gente trajinándola justamente en esta situación. La máxima de hoy es 21 grados, ahora hay 18 grados centígrados, un día primaveral, 13 grados de mínima. Para mañana jueves, 21 grados también de máxima, 9 de mínima. Y para el viernes, último día de la semana, 23 grados de máxima, 11 de mínima. Todos los días tenemos sol prácticamente a pleno en esta primavera que estamos viviendo. Y bueno, veremos cuál es la temperatura social que se da en las calles. Pero ayer la temperatura en el Congreso de la Nación era fue bastante calma la sesión, más allá de algunas situaciones que bueno, obviamente siempre sí, se hubo dan. situaciones desbordantes, hubo un cruce que recuerdo entre la diputada Sabrina Gimechet, que denunció que su par del Frente de Izquierda, Vanina Biasi, le había gritado genocida por haber hecho un informe sobre los bombardeos que estaban aconteciendo en ese momento en Israel, provenientes de, los había arrojado la Guardia Revolucionaria de Irán. Así es. Ahí se generó un choque de relatos, ¿no?, con la izquierda, que entiende que la responsabilidad primera tiene que ver con la ocupación que ejerce el Estado de Israel, y esa situación no la pudo ni siquiera apagar el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que intentó poner orden. Ahí el incidente se extendió unos minutos más hasta que por fin se pudo pasar al siguiente tema en el orden del día. Así es, y bueno, una jornada donde, bueno, en la primera parte por lo menos se acomodó que se tratara boleta única, y boleta única era un tema en el que podían darse lo más lógico, lo más esperable era que no hubiera debate, prácticamente, porque se trataba de un tema que ya había sido debatido en la Cámara de Diputados, que ya había sido debatido en el Senado. Pero claro, hablándolo inclusive fuera de cámara, creo que con vos, Martín, creo que lo habíamos hablado, del hecho de que, claro, acá con esta Cámara no se había debatido este tema en diputados. En el Senado sí, hace pocas semanas se debatió. En la Cámara de Diputados, en realidad, esta es una ley que en su media sanción había tenido votos, por ejemplo, de quienes ya no están, como por ejemplo, sin ir más lejos, Javier Milei, Victoria Villarruel. Ellos votaron a favor en su momento. Era otra Cámara, claramente, muchos estaban presentes acá, pero bueno, finalmente fueron los que terminaron aprobando esta norma, o sea que en realidad se dio posibilidad de que todo el mundo expusiera sobre el tema. Claro, eso le dio el argumento, ¿no? No lo habían debatido esta Cámara, como decías, esta composición de la Cámara. También me parece que había una intención del oficialismo y de los bloques que durante años impulsaron la boleta única, de exponer, de celebrar, ¿no? En la sanción, el momento de la sanción hubo una celebración. El gobierno lo exhibe como un triunfo, ¿no? como una reforma importante,
después de varios reveses en el Congreso, ¿no? El proyecto de las jubilaciones, el de financiamiento universitario, el rechazo al DNU, bueno, también un proyecto a favor del gobierno y estos bloques dijeron, bueno, vamos a debatirlo, vamos a hacer un poco de ruido, también es entendible, ¿no? Y uno de los que expusieron durante la jornada de ayer, bueno, fue justamente la izquierda, obviamente, que fueron las 5 abstenciones que ustedes ven en el conteo de la votación, bueno, correspondieron a la izquierda, que para mí en particular es una de las más beneficiadas, pero bueno, ellos decían que no es que se oponían, no estaban de acuerdo con el tratamiento de este tema, terminaron absteniéndose. Veamos qué decía el diputado Nicolás del Caño sobre el tema. Yo creo que, por supuesto, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar que todas las listas que se presentan puedan ser votadas, ¿no? Entonces, uno puede discutir, bueno, el actual sistema hace que a determinados partidos, fuerzas políticas, se les dificulte que estén sus boletas en el cuarto oscuro, y bueno, esto supuestamente sería una forma de remediar eso. Ahora, primero, no solamente que esto se trata de manera aislada, sin discutir el conjunto del sistema electoral, sino que además hay que decir que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, acá no se van a poder conocer en los principales distritos a todos los candidatos y candidatas, ya que solamente van a estar los primeros 5 con nombre y apellido. El resto no va a estar. Entonces uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? Si quieren más transparencia, como dicen, esto no es más transparencia. ¿Qué tienen que esconder? ¿A los panqueques? Es una ley para esconder panqueques. La boleta única es para esconder a los panqueques que un día dicen que están a favor de los jubilados, lo dicen acá, lo argumentan, lo fundamentan, y vas a saber por qué interés personal, después vienen y argumentan en contra y festejan con el presidente en Olivos con un asado. Entonces, me parece, Presidenta, que acá estamos frente a una hipocresía muy grande cuando se habla de transparencia, ¿no? Después, el ejemplo de Santa Fe. Yo recuerdo una elección, creo que en la boleta de concejales, ¿no? Si bien no es el sistema exactamente igual, pensemos que puede pasar en las PASO, con gran cantidad de listas y de candidatas y de candidatos, no solamente lo que ya se mencionó, que fomenta, obviamente, a que candidatas y candidatos sean aquellas personas que tienen exposición pública, por eso en Rosario se buscan muchos periodistas, personas del espectáculo, etcétera, que tengan un conocimiento previo, porque si no es casi imposible hacer una campaña, ¿no? Entonces, ¿qué pasó en una de las elecciones en Rosario? La boleta era enorme, tan grande, que la foto era de 4 milímetros. Le repartieron lupas repartieron para que pudieran encontrar a los candidatos. Ahí escuchábamos al diputado Nicolás del Caño expresando, bueno, yo decía que muchos no se quejaron, sí se quejaron, claramente se quejaron, pero bueno, insisto, son de los grandes beneficiarios de esta nueva legislación. Ellos terminaron absteniéndose. Sí, fue raro porque ellos argumentaron muy en contra, bastante alineado al discurso del kirchnerismo, pero después terminaron absteniéndose, un poco quizás dando lugar a tu argumento, ¿no? De que se verían beneficiados, especialmente en las elecciones intermedias, donde ellos no tienen grandes candidatos que arrastren. En las elecciones intermedias, además, mucha gente tiene mayor predisposición a hacer el tradicional corte de boleta, que ahora ya no va a ser tal, porque ya no vas a necesitar romper la boleta de papel, sino que con la posibilidad de utilizar un lápiz o una lapicera vas a ir marcando tus preferencias electorales de acuerdo a cada una de las categorías. Pero claro, la izquierda hizo esta argumentación en contra, después se abstuvo y uno de los argumentos que presentaba era esto de que a partir del 5º lugar para abajo, en la categoría de diputados nacionales, el resto de la nómina va a estar oculta, ¿no? Esto solamente se circunscribe a los distritos que presentan una mayor cantidad, que ponen en juego una mayor cantidad de representantes en la renovación parcial de la Cámara, como es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Córdoba y la de Santa Fe. Las demás nunca renuevan más de 5 integrantes por la Cámara Baja. Claro, así es. Y bueno, en definitiva, recordemos, nuevo sistema elimina la sábana transversal.
no elimina la sábana vertical, por eso que decía Sebastián respecto de, bueno, cuando hay muchos candidatos, van a estar así, vos no podés, no está un sistema de tachas que decís este diputado no, este candidato no, este sí, este no. Acá directamente sí se elimina la transversal, o sea, uno puede cortar con el tilde nada más, que puede hacer cualquier tipo de, o sea, un redondel, cualquier marca es la que puede hacer sobre el casillero correspondiente, o no hay voto en blanco, o sea, no hay un casillero de voto en blanco. Ahora bien, cuando en determinada categoría no dejas ninguna marca, se interpreta como que es un voto en blanco, exactamente. Claro. Y vos decías que, bueno, no existe este diseño horizontal. Se adopta el modelo mendocino, que tiene un diseño apaisado. Del modelo francés al modelo mendocino, está bien. Sí. A ver, veámosla cómo es la boleta. Ahí la vemos. Son 3 dobleces los que va a tener. Esta entiendo yo que es una boleta para el caso de elecciones presidenciales, ¿no? Porque el primer doblez correspondería a los candidatos, las fórmulas de presidenciales. Y para una PASO. Porque hay diferentes candidatos de un mismo partido político, de una misma agrupación política. Ajá, se repite el color político. Siempre se tiene que identificar el nombre de la agrupación política, la sigla, el signo distintivo y el número de la lista, ¿no? Con la que va a competir. Eso se repite respecto del sistema anterior. Esta es muy correcta la observación que haces, Martín, por el hecho de que, bueno, ahí vemos varios colores, y todos los colores uniformes, que lo vemos acá a nuestras espaldas también. Los colores uniformes corresponden a donde haya paso. Claro. Las pasos se mantienen. Una de las críticas que se escucharon de parte de La Libertad Avanza fue el hecho de que, bueno, que ellos querrían eliminar también las PASO, dijeron, no son los únicos que quieren eliminar, y la izquierda también insistió con que había que eliminar las PASO también, siendo que ellos la usan también, o sea que, bueno, de hecho les sirve bastante, porque ellos compiten por la misma base electoral que otros partidos minoritarios de la izquierda, que siempre terminan no alcanzando ese umbral del 1,5%, y después terminan absorbiendo ese caudal electoral que es bajo, pero muchos partidos como el Nuevo Más no terminan pasando ese piso y terminan, beneficiándose. Por eso es llamativa algunas de las observaciones que hace la izquierda. Tienen como un planteo más, si se quiere, filosófico, una declaración de principios en contra de ese piso proscriptivo, ¿no? Claro. Es lo que eso sí lo tiene muy, muy crítico. Y quizás es el hecho, ese 1,5% que hay que sacar para competir, que, bueno, son muy críticos en ese sentido, pero bueno, ese es el sistema de votar a partir de las próximas elecciones, entonces lo vamos a tener. Veamos qué decía durante la sesión de ayer el diputado Juan Manuel López. ¿Y por qué esto lo impulsa Milei? Yo estoy seguro porque cree en esto, pero además por una razón muy práctica. ¿Por qué Milei sacó 31% en la elección PASO? Porque lo fiscalizaron ustedes, muchachos. ¿Y por qué después bajó en la general? Porque ustedes lo dejaron de fiscalizar. ¿Y por qué el PRO lo ayudó a Milei a fiscalizar el balotaje? Porque no había quien fiscalice, porque es muy difícil. ¿Y tiene que ser todo así en la Argentina? O sea, un presidente libertario va a poner reglas del Estado para que todos tengamos igualdad. Y los que creen en el Estado quieren que todo sea libertario, que se las arregle el que puede, el que tenga 120.000 fiscales. Estas contradicciones las tenemos que tener en cuenta, porque algo está pasando. Yo tengo mucha ilusión de que esto cambie. La experiencia con la boleta papel, nos tocó presentar amparos, nos tocó intimar, lo veía por ahí en los palcos a Alejandro Tulio más de una vez, que cuando nos pagaba la boleta nos la pagaba 48 horas antes para ver si llegábamos o no llegábamos. La verdad que en manos de un oficialismo jodido, la boleta papel es muy complicada para la democracia. Yo celebro mucho esta ratificación de lo que ocurre en el Senado. Probaremos el sistema en una elección legislativa, que es lo mejor que le puede pasar a la Argentina, y ahí veremos si tiene que haber casillero de boleta única, de lista completa, si no tiene que haberlo, cómo funciona el sistema, y le vamos a garantizar a los argentinos igualdad para que cada uno crea en la democracia y pueda votar a quien más le guste. Muchas gracias, presidenta.
Escuchábamos al presidente del bloque Coalición Cívica, Juan Manuel López, hablando de un tema clave, que es la cuestión de la fiscalización, justamente, porque esto, ojo, no es que elimine la presencia de fiscales, primero que tiene que estar y segundo que necesita que estén, sobre todo para el conteo, Para el porque conteo, sí. los conteos va a haber que hacerlo, o sea, no te van a robar la boleta. Pero ya no para la reposición de boletas, que ya no va a haber, porque se supone que tiene que haber una boleta única de papel por cada uno de los electores que figuran en el padrón. O sea, que ya no van a tener que estar ingresando los fiscales dentro del cuarto oscuro para verificar si hay o no, porque de hecho la boleta única de papel te la da la autoridad de... Te la dan en el momento de entrar, no es que la tenés que buscar adentro. No la tenés que buscar adentro. Así es. Exactamente. Sí. Entonces, eso elimina la posibilidad del voto en cadena, el llamado voto en cadena, porque teníamos una duda. Si uno decían, bueno, el tema de, por supuesto, el robo de boletas, sí, eso ya está resuelto. Pero el voto en cadena, ¿no se podría hacer con la boleta única? Es una a menos que el presidente de mesa esté en connivencia con ese circuito irregular. No, porque el presidente de mesa te puede dar una boleta, pero vos ya vas con la otra, con la que el voto en cadena vos ya llegás con una boleta. Pero tenés que ir con una ver, ¿no? Es una duda. ¿Pero con qué otra, Martín? A ver que si echa la ley, echa la trampa, como se dice siempre. Te dirán que tenés que llevarle una boleta en blanco después al puntero con el que esté organizando este tema. Claro, que tenés que traerme una en blanco para que uses esa. Eso se podrá hacer. Pero bueno. Ya es más sofisticado, ¿no? Claro, es más engorroso ese tema. Bueno, veamos entonces. La votación salió 143 votos afirmativos, 87 negativos, 5 abstenciones. Veamos el momento histórico de la votación de ayer. Sírvanse, identificarse y a marcar su voto. Tiempo. Ha finalizado el tiempo. Diputada Vanina Biasi, el sentido de su voto. Abstención, presidente. Abstención. Diputado Castillo. Abstención. Abstención. Diputado Leiva. Negativo, presidente, como es negativo mi voto en el aumento de las tarifas, en el aumento del peaje, en el aumento todas las de los sesiones pasajes. hace lo mismo, diputado. Así que negativo, gracias, presidente. diputado. Diputado del Caño. Abstención, presidente. Diputada Slotauer. Abstención. Diputado Vilca. Abstención. Abstención. Diputada Lorena Villaverde. La sesión. Afirmativo. Por secretaría se dará lectura del resultado. 143 votos afirmativos, 87 negativos, 5 abstenciones. Resulta afirmativo. Queda sancionada definitivamente la ley de boleta única de papel. Se comunicará al Poder Ejecutivo. Y ahí veíamos entonces a esa bancada que, en efecto, no estaban ellos en el 2022 cuando se votó por la primera vez. O sea, ahí sí son todos prácticamente, son todos nuevos. Sí. Evidentemente, los diputados. Veíamos la picardía del diputado Leiva, que suele hacer eso de no marca entonces el sentido de su voto para tener que expresarlo y ahí dice alguna algún comentario. Lo paradójico es que quienes estaban aplaudiendo en ese tramo final de la sesión, festejando el resultado que marcaba el tablero, no son las fuerzas políticas que necesariamente se van a ver beneficiadas. De hecho, en su discurso bastante eufórico, Silvia Los Penato marcaba que tanto Mauricio Macri como ahora Javier Milei habían tenido la audacia de llevar adelante proyectos de ley reformas del sistema electoral que no necesariamente les convenía, pero que sí iban en el sentido correcto, ¿no? Es nada, un dato... Pero, claro, pero esto es una rueda en realidad. Lo que no te conviene hoy te va a convenir cuando bajes no seas más oficialismo, porque en realidad ningún gobierno necesita, no es que no le convenga, pero no necesita, aunque habría que verlo en todo caso, en el caso del actual oficialismo, justamente porque vos lo que necesitas es figuras llevarla. En este momento el oficialismo mide muy bien, entonces figuras tiene para nutrir las boletas, así que en todo caso... Sí, tiene a Javier Milei, tiene a Victoria Villarroel, a José Luis Esper, tiene a Manuel Adorni en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Digo,
Tiene Sí, figura... lo que le convenía sin duda era que se incluyera el casillero de boleta completa, ¿no? Eso sí, Claro, sin sí, duda, porque eso bueno, seguro. sobre todo pensando en 2027, sí es muy importante. Pero bueno, el oficialismo prefirió priorizar el acuerdo que al que había llegado con un sector, con los bloques de diputados que responden a gobernadores. Ya está por arrancar la discusión por el presupuesto, eso tiene bastante que ver. Y en todo caso, bueno, como decíamos antes, en 2026 podrá haber alguna reforma más breve para agregar ese casillero. Así es, sí. Vamos ahora a un corte y después vamos a hablar de ese tema que no es un tema menor. Corte y ya volvemos. Un saludo para Diputados TV y para todas las personas que nos están viendo. Un gran abrazo a todo este hermoso país, a toda esta hermosa República Argentina. Desde la pequeña hermana República de El Salvador, les damos un gran abrazo con todo el cariño del mundo. ¿Cuánto fuiste aprendiendo? Vos me decías que tu hija tiene 18 años con las nuevas generaciones. ¿Y te acordás cómo fue la primera vez que viniste al Congreso? La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
Y seguimos con plenario el día después de la sesión en la que se votó el nuevo sistema de votación, boleta única en papel, pero además se votaron otras cuestiones, por ejemplo, el programa que extiende la regularización de la tenencia de armas y la extensión del programa de entrega voluntaria, un tema que se aprobó por 142 votos a favor, 89 en contra, una abstención. La abstención correspondió a la diputada sanjuanina Aubone, justamente, y bueno, este es un tema que forma parte del paquete de medidas de seguridad enviadas por la ministra Patricia Bullrich. Ese tema nos va a explicar de qué se trató esa cuestión, Sebastián. Sí, como decís, José, esto lleva en impronta de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Fue enviado el 15 de mayo pasado con la firma de ella misma, del presidente Javier Milei y también de el entonces jefe de gabinete Nicolás Pose, e incorpora un procedimiento para la declaración ágil y veloz de la tenencia legítima de armas. Hay que aclarar que esto no es una norma que regula la aportación de armas. La aportación de armas solamente está admitida para fuerzas de seguridad y también para el personal de seguridad privada que está autorizado para esos fines. ¿Y por qué la necesidad de hacer una reforma de estas características? Bueno, se calcula, se estima, según datos oficiales, que hay 800.000 armas no registradas en todo el país y esto conlleva un sinnúmero de riesgos. De hecho, el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, Martín Soria, de Unión por la Patria, y un especialista en la materia, dio una serie de números, de informaciones, y él dijo que por día se cometen hay 8 homicidios a causa de la utilización de armas de fuego y también se producen 4 femicidios por día con armas de fuego. Eso Martín Soria lo dijo. Sí, lo dijo Martín Soria en uno de los pasajes de su discurso. Él fue ministro de Justicia, así que tiene expertise en el área, también forma parte de la Comisión de Seguridad Interior. Entonces decíamos que una de las patas de este proyecto tiene que ver con la regularización de la tenencia legítima de armas. Para eso, quien está interesado en regularizar un arma que no está autorizada puede renovar su credencial de usuario legítimo sin necesidad de acreditar la idoneidad para la utilización de esa arma de fuego cuando falten 30 días para el vencimiento de esa credencial. Y la otra pata importante de esta ley es la prórroga hasta el 31 de diciembre del año 2027 del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas. Esto también es importante porque va en línea con el plan que tiene la ANMAC, que es la Autoridad Nacional de Materiales Controlados, que tiene un plan de desarme de la sociedad civil bastante ambicioso, que viene dando resultados paulatinos a lo largo del tiempo, ¿no? La idea es empezar a reducir la cantidad de armas que están presentes en la sociedad civil sin ningún tipo de habilitación. Para eso la persona lo que tiene que hacer es, es un trámite voluntario y anónimo que no tiene ningún tipo de consecuencia legal y el Estado lo que ofrece es un incentivo económico que normalmente es un cupón de pago canjeable por efectivo. Es un trámite que se inicia de forma virtual ingresando el número de serie y con eso la justicia ya sabe que ese arma que tiene orden de secuestro está a disposición para ser inutilizada en el momento. La persona que inicie ese trámite de forma virtual tiene 30 días para acercarse al área de dependencia de la ANMAC, entregarla y ser inutilizada en ese momento y una vez que pasan una serie de instancias, la propia justicia destruye esas armas en hornos de alta temperatura. Así que bueno, esto va muy en línea con con toda la agenda de la política de seguridad de la ministra del área, Patricia Bullrich, que a cuentagotas va logrando que algunas de las iniciativas diseñadas por su cartera, como también, por ejemplo, la ley antimafia, que también fue aprobada con media sanción anoche en la Cámara de Diputados, vaya
prosperando y vaya consolidándose en el cuerpo normativo del Congreso de la Nación. Así es. Y bueno, justamente este es un tema que se va prorrogando bianualmente, ¿no es así? Porque realmente esto normal, o sea, más allá de que forme parte de este paquete de leyes de Patricia Bullrich, en realidad son cuestiones que todos los anteriores gobiernos lo han mantenido. Sí. Y hay interés porque esto sea en este caso de automática renovación. 2 años y medio, te diría casi, porque es hasta el 31 de diciembre del 2027. La idea es que esto sea una política de Estado y que quien venga, sea del mismo signo o del signo opuesto, pueda continuar esta política para que no hayan volantazos, ¿no? En una cuestión tan sensible que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Así es, y bueno, esto fue se votó inmediatamente después de boleta única en Fue después papel. de boleta única y antes de que comience el debate sobre la ley, la ley antimafia y antes de la aprobación de la declaración de emergencia ambiental en Córdoba. Claro, esos fueron todo más o menos el desarrollo. Recordemos una sesión que arrancó ayer. Estaba convocada para las 11:30, habrá comenzado menos cuarto más o menos, 12 menos cuarto. Terminó a la 1:20. Un poco después de la 1, ¿no? Sí. Con homenajes. Sí, con los homenajes, en un esquema que se estableció y que funcionó bastante bien ayer. Sí. El hecho de que, que no arrancaran con las cuestiones de privilegio, que no arrancaran con los apartamentos del reglamento, que arrancaran directamente con leyes para aprobar, que lo primero fue los acuerdos internacionales, justamente, que lo hizo el miembro informante fue Fernando Iglesias, que resaltó el hecho de que, administrativamente eso funcionaba por el hecho de que ellos habían logrado despachar esos convenios, que fueron 24 convenios, pero habló de que tienen alrededor de 90 tratados más o menos en esa comisión. Los que se aprobaron ayer fueron 24 y decía que hicimos en 9 meses lo que se hace habitualmente en 4 años. Bueno, la cuestión es que hay tratados que cuando uno empieza a mirar las fechas en los que los tratados se firman y cuando se aprueban, la verdad que son de vieja data. Había mucho de 2018 que se habían acordado y que pasa el tiempo y quedan para mucho más adelante. Finalmente después entonces hubo 2 o 3 tandas de cuestiones de privilegio. Me parece de 2. Había 30. No, pero me parece interesante esta metodología de partir las cuestiones de privilegio para no saturar, si se quiere, y retardar el inicio de los debates. Por ejemplo, el debate del día, en este caso, era la boleta única, claramente, no era la vedette, y eso se resolvió antes de las 6 de la tarde, así que fue importante también para las coberturas de los medios, para poder organizarse. Una sesión que, como dijo Martín, finalizó poquito después de la 1. Hubiera sido bastante más larga si se agregaba además en el temario, como estaba estipulado hasta hace poco tiempo atrás, el proyecto de ley de ficha limpia, ¿no? Que queda pendiente, queda en el tintero y seguramente va a entrar en la próxima sesión, porque ya tiene dictamen. Así es. Y ayer toda la atención se la llevaba a la sesión. Para los periodistas parlamentarios estábamos metidos muy de lleno en ese tema, que terminó alrededor de la 1 y pico, pero yo antes me tenté, antes de la 1:20, que fue cuando terminó, puse boletín oficial, porque recordemos, el boletín oficial no es que sale publicado a la mañana siguiente, sino que a las 12:01 ya ahí uno puede encontrarse con el boletín del día siguiente, porque ya es el día siguiente, obviamente. Entonces ahí buscando, ¿qué es lo que buscaba? A ver si aparecía el veto. No creía, pero a lo mejor algunos decían, mirá, desafiante como es este gobierno, va a meter el veto antes de la marcha de hoy. Yo creo que obviamente eso no iba a suceder y no sucedió claramente. Sucederá esta noche. Lo que le pidió Castañeto es que Milei vetara la ley de boleta única de papel porque decía que era malo para la democracia. Fue claramente una expresión de sarcasmo, ¿no? Sí, eso no va a sí se lo va a pedir, claro. Pero para Milei, de hecho, celebró la boleta única de papel, también lo hizo Mauricio Macri. Y también Silvia Lospinato trató de levantar ese trofeo y llevarse un poco es que las loas, porque efectivamente el PRO hace 17 años presentó el primer proyecto sobre el tema,
pero no fue bajo el gobierno de Cambiemos, de Mauricio Macri, cuando se pudo lograr esta ley, sino que fue bajo la actual administración. Después, si tenemos tiempo, vamos a hacer un repaso de qué pasó en esa oportunidad, que se quedaron ahí justamente por aprobarlo. Pero bueno, la cuestión es que buscando el veto, yo me encontré con un decreto, que era el decreto que se venía anunciando, que era ese decreto que establece que Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización. Es el veto que lleva el número 873 y de eso nos va a hablar Martín. Sí, así es, José. Este es un decreto que firmó Milei y que va a tener necesariamente su discusión acá en el Congreso, ¿no? El gobierno había intentado, a partir de la ley de bases, de la original, que Aerolíneas Argentinas quedara incluida en la lista de empresas sujetas a privatización. Por acá pasó, por la Cámara de Diputados, fue aprobada. Aerolíneas Argentinas entró en esa lista, pero después no pasó por el Senado. Recordemos que se le hizo más difícil al gobierno el tratamiento de la ley de bases en el Senado. Hubo varias modificaciones. Una de ellas fue la eliminación de Aerolíneas Argentinas de esa lista, de ese anexo. Ahora el oficialismo, ayer consultando durante la sesión, referente al oficialismo, dijeron que la semana próxima va a insistir la Libertad Avanza para intentar sacar dictamen sobre el proyecto. Hay uno de Hernán Lombardi, bueno, como para este decreto que tenga una ratificación del Congreso. Dicen tener las firmas para el dictamen. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es repasar, si bien es distinto, ahora vamos a explicar por qué, vamos a repasar la votación de abril que incluía Aerolíneas Argentinas entre las empresas sujetas a privatización. Para después, bueno, comparar a partir de la semana que viene, cuando ya esté el dictamen, si es que es así, y después en la sesión, si esos apoyos se mantienen o no. Ayer también durante la sesión, en Pasos Perdidos, uno de los diputados de un bloque provincial de los que responde a los gobernadores, que había apoyado la privatización de aerolíneas, en realidad de todo el paquete, un poco se quejaba porque decía, bueno, ahora este debate nos deja más expuestos. Una cosa era todo el paquete de la ley bases, ese artículo que contenía varias empresas, y ahora, bueno, va a ser el debate centrado en Aerolíneas Argentinas. Pero vamos a repasar. El gobierno tiene, hay una placa anterior, ¿no? El gobierno tiene cierto margen, ahí lo tenemos, porque en la votación del 30 de abril de este artículo tuvo 138 votos a favor. Sí. No es que no está tan holgado, pero tampoco está tan justo, ¿no? Tiene casi 10 votos más de los necesarios para asegurarse la aprobación. 111 en contra, que es lo que por lo general saca la oposición dura, 2 abstenciones y 5 ausentes. Estaban casi todos los diputados, salvo 7, votaron todos. Así que bueno, hay que ver, el gobierno va a trabajar sobre esta base, sobre esta foto de abril. Hay que ver si la puede sostener. Recordemos que esto fue cuando se votó la ley de bases y en ese momento, cuando se votaba el artículo por artículo, este era el artículo 7, me parece. Sí, el capítulo 2. Capítulo 2, título 2. Título 2. Del 7 a 23 Ahí está. Se votó y el 7 era, estas son las, declárense sujeta a privatización, bla, bla, bla. Claro, entonces, había varias que es el empresas. mismo decreto que anoche mandó el Poder Ejecutivo. Y Hacemos Coalición Federal votaron, no acompañaron esta moción, bueno, los dos socialistas, ¿no? Esteban Paulón, Mónica Fein, también Natalia de la Sota. Sí, ahora y Margarita Stolbizer. Ahora lo vamos a ver. No les spoilemos. A favor, claro. A favor votó la Libertad Avanza, en ese caso completo, tenía 37 diputados y bueno, varios aliados como los 3 del MID, el bloque conducido por Oscar Sago, Buenos Aires Libre de Carolina Píparo, el PRO casi completo, ¿no? Hay que ver qué uno solo votó en contra, el PRO. Pero claro, es verdad. Casi completo. Casi completo. 35 votos en contra.
digamos, a favor, ¿no? Respaldando la privatización. El radicalismo, la mayor parte del bloque 29. Ahí en el radicalismo tenemos algún detalle. Estaban los 4 que respaldaron el veto jubilatorio. Estaban Martín Arjol, Mariano Campero, Pablo Servi, Luis Picat y también Roxana Reyes, que se ausentó ese día, respaldaron la privatización. También Rodrigo Loredo y Karina Banfi, diputados importantes del radicalismo. Hacemos coalición federal, también una mayoría. En ese momento tenían... Creo que tenían 22, ¿no? Más diputados. Sí, pero le faltaban los de la coalición cívica eran. Claro, y en un momento una misionera que se fue, ¿no? Sí. Que eran 23 y quedaron 22. Entre los que votaron a favor, Miguel Pichetto, Ricardo López Murphy, Nicolás Mazot. Vamos a la próxima placa. Ahí tenés y Florencio Randazzo también, ¿no? Que es curioso, porque fue ministro de Transporte de Cristina Kirchner. No, pero él votó en contra. Votó en contra. Mira. Sí. A favor, Innovación Federal. Ese es un detalle, es el primero que tenés ahí, me parece que es muy que está siendo seguido por lupa. Con lupa, porque digo, muchos dicen, no, estos los provinciales no van a votar por la continuidad de aerolíneas argentinas. Esa vez votaron en contra. Esa vez votaron en contra. Bueno, justamente uno de los diputados era el que ayer decía ahora. Me imaginé. Quedamos más expuestos porque, claro, es un tema. Tanto las provincias que son turísticas, que tienen fuerte actividad turística, como las que no, en los dos casos. Es muy importante aerolínea, así que sí, hay que ver ahí qué hacen. Independencia, bueno, nosotros son los diputados tucumanos que responden al gobernador Jaldo. Producción y Trabajo de San Juan por Santa Cruz. Ese es el otro dato muy importante, porque uno los daba afuera, pero no, eso ya votaron. Sí, en ese... También depende de la etapa, en algunos casos más que del tema, depende de la etapa. Claro. Si están como aliados o no del gobierno, cuán cerca o y eso no es en el mismo día pueden cambiar. A veces eso se divide, ¿no? Decís, bueno, unos votan a favor, otros votan en contra. Lo han hecho en varias oportunidades. Uno y uno, pero en este caso fueron los dos. No. Sí. Osvaldo Giancafilo del MPN de Neuquén. Otro dato importante. Paula Modeo, la tucumana de Creo, también votaron a favor. Ahí tenemos los 138 votos a favor. Vamos a pasar a los rechazos. Unión por la Patria con algunas ausencias, 96 votos en contra, el Frente de Izquierda completo, los 5 diputados. Hacemos coalición federal, ahí está lo que decía Sebastián, 5 votaron en contra, Margarita Stolbizer, los 2 socialistas, Mónica Fein y Esteban Paulón, Natalia de la Sota y Florencio Randazzo. Esos fueron los 5 que votaban en contra. Había spoileado, discúlpame, Martín. Y 4 radicales, Facundo Manes, Fernando Carvajal, Marcela Colli y Pablo Juliano. Hay que ver ahí los radicales si se mantiene este número, ¿no? Porque después en el Senado fueron los radicales los que forzaron el retiro, así que hay que ver. Y Héctor Estefani del PRO de Tierra del Fuego, como decía José, fue el único que votó, se diferenció de su bloque y votó en contra. Ahí tenemos los 110 en contra. 111 en contra. 2 abstenciones, vamos a ver en la próxima placa. Un radical, Pedro Galimberti y Mónica Frade. Galimberti ya no está. De Hacemos... No. Él ahora es funcionario. Ese, sí. Justo antes de... La represa Salto Grande, ¿no? Fue justo antes de la ley de movilidad jubilatoria. De la insistencia fallida por el veto. Creo que lo había reemplazado alguien del PRO que ayudó al gobierno a brindar el veto. Claro. Mónica Frade de Hacemos Coalición Federal, en ese momento de la coalición cívica, ahora también se abstuvo. Que se abstuvo en un montón de temas, Mónica Frade. Que se diferenciaba inclusive del resto de su bloque. Claro, acá en este caso fue uno, la única que se abstuvo. Y después tenemos las ausencias. Lo vamos a ver en la próxima placa. Hubo 5 ausentes, ahí los tenemos 3 de Unión por la Patria, Carolina Gailar, Roberto Mirabella y Guillermo Snopek. En el caso de Mirabella faltó toda la votación, él no estuvo porque creía que tenía COVID. Creo que fue por eso. Snopek, no sé si todo, pero faltó varias. Snopek, claro, ahí venía en muchos casos. Y ayer fue el único que votó a favor. No sé si boleta única, él votó a favor.
Se diferenció de Unión por la Patria. Creo que en esa. Álvaro González, también ausente del PRO. Y tenemos uno más, ¿no? Son 5 ausentes. Sí, Maximiliano Ferraro. Maximiliano Ferraro, actual coalición cívica. En ese momento también, pero de interbloque. Claro, que en algún... Así que vamos a ver, el oficialismo ayer, un referente de Libertad Avanza, se mostraba confiado, al menos para que haya dictamen la semana que viene. Después va a tener que revisar el oficialismo estos números. Claro, bueno, es como vos decías, el tema de que estaban holgados, o sea, 138 te da un margen bastante importante, porque bueno, habrá alguno que sentirá culpa o se cambiará de lado seguramente, pero me parece que igualmente no es como varios decían. Al principio muchos decían, no, tienen 150 votos. No, es imposible eso, porque al contrario. Y porque eso ya se probó. Pero muchos, cuando se presentó el proyecto, decían que esto salía por un tubo y si bien el oficialismo tiene las de ganar, cuenta con cierta ventaja amparándose también en la Cámara de Diputados. Digo, sí, en el Senado es más complejo, es una pendiente más empinada, pero en diputados uno entiende que tiene condiciones favorables, pero no está el partido ganado, hay que jugarlo, hay que trabajar, hay que hacer un trabajo hormiga, juntar voto por voto para llegar al objetivo final, que es que el Congreso convalide la transferencia de las acciones a algún operador privado. De hecho, ya hay algunos interesados, ¿no? Y en este caso hay muchos que reclaman, por ejemplo, Nicolás Massot pide conocer bien el texto, porque recordemos, esto está basado, este tema que se está tratando ya en la Cámara de Diputados, imaginamos que va a aparecer en cualquier momento en la agenda para el miércoles que viene la continuidad del tratamiento de este tema, porque bueno, esta semana por razones de fuerza mayor, que son la marcha seguramente, hoy se prefirió no seguir con el tema. Entendemos que el miércoles que viene, el martes no, porque el martes es presupuesto. El miércoles que viene muy probablemente se continúe con este tema. Y bueno, lo que ahí tenés a uno, ¿no? Nicolás Massot votó a favor en abril, y todo ese bloque, o buena parte de ese bloque, tiene una posición distinta, ¿no?, a ese momento. Emilio Monzó, hasta Miguel Pichetto no tiene la cercanía con el gobierno, y bueno, y Nicolás Massot particularmente, que tenía en ese momento. Lo que ellos sostienen es que el proyecto tiene que ser más detallado, porque el proyecto en el que se basa, que es el proyecto de Hernán Lombardi, y también está el proyecto de Juan Manuel López, y que firma toda la coalición cívica, establece solamente 3 artículos donde no hay más detalles. Sí, es demasiado laxo, no establece la metodología para llevar adelante la privatización, que puede ser una privatización total, una concesión, entonces con algún tipo de participación estatal, aunque sea marginal. Hay muchas alternativas que pueden entrar en juego y no está detallado en el proyecto de Lombardi. Entiendo que hay mayores precisiones en el proyecto de Juan Manuel López, y la coalición cívica, a diferencia de Encuentro Federal, sí tiene una postura homogénea, ¿no?, de acompañar la privatización, en general por lo menos. Porque ellos sostienen que en su momento pidieron 25 privatizaciones de empresas públicas, no solamente Aerolíneas Argentinas, entonces insiste con ese tema. Pero bueno, lo que están pidiendo es, bueno, un detalle de, muchos dicen, bueno, privaticemos, pero garanticemos que existan, yo no sé si se puede hacer eso a través de una ley, que garanticemos que los destinos van a ser cubiertos por otro. Depende cuál sea el modelo de la privatización, por eso es tan importante saber, tener más detalles sobre qué es lo que está pensando, cuál es la estructura que está pensando para esta reestructuración de la aerolínea de bandera, ¿no?, que dejaría de serlo, ¿no? Hubo ahí como una impugnación a la idea de la soberanía vinculada a la aerolínea de bandera, ¿no?, de parte de quienes sostienen que es necesario la privatización. Así es, bueno, veremos entonces en definitiva qué es lo que sucede. Va a ser una de las cuestiones que seguramente se va a mover la semana que viene. Ahora vamos a una nueva pausa y después seguimos con más plenario. Un saludo para Diputados TV y para todas las personas que nos están viendo. Un gran abrazo a todo este hermoso país, a toda esta hermosa República Argentina. Desde la pequeña hermana República de El Salvador, les damos un gran abrazo con todo el cariño del mundo.
aprendiendo, como me decías que tu hija tiene 18 años, con las nuevas generaciones. ¿Y te acordás cómo fue la primera vez que viniste al Congreso? ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse, pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso, dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Y seguimos con plenario y recién hablábamos de del decreto por el cual se declara Aerolíneas Argentinas sujeta a privatización y bueno, hablando de esos temas y de la búsqueda uno insistente de mirar el boletín oficial a ver si sale o cuándo sale el veto, uno se encontraba no anoche sino antes de anoche con un decreto del Poder Ejecutivo que declaraba el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano. Justamente que yo pensé, cuando vi Trenes Argentinos, digo, Trenes Argentinos es muy grande, es la empresa pública que tiene más personal, justamente no sé si son 15.000 empleados o algo así, y si no 30.000, no me acuerdo exactamente, pero digo, no, es Trenes Argentinos Capital Humano, y bueno,
justamente que tiene 1.388 empleados. Bueno, después al día siguiente la información fue corroborada por el secretario de Transportes, Franco Movita, que estuvo acá justamente cuando arrancó, se dio el puntapié inicial al debate del debate de la privatización de Aerolíneas Argentinas. Veamos qué decía sobre este cierre. Muchas gracias, Manuel. Bueno, buenos días. Efectivamente, como comentaba el vocero, cumpliendo hoy con el mandato que más del 55% de la gente le dio al presidente Javier Milei y sus instrucciones en reducir el déficit y eliminar todos los gastos innecesarios, hemos tomado la determinación y hemos cumplido ya con cerrar DECAF, una empresa ferroviaria que no operaba trenes y que tenía funciones que, como bien explicó también el vocero, estaban duplicadas en las demás empresas ferroviarias. Esto representa una baja en la planta de personal del Estado de 1.388 puestos de trabajo, menos que el Estado no va a tener que pagar esos sueldos, lo cual implica un ahorro de 42.000 millones de pesos al año si le sumamos los 23 cargos jerárquicos que estaban duplicados y que cobraban entre 2 y 4 millones de pesos por mes. A su vez también, como comentario, quiero sumar que se ha cerrado el Instituto Argentino de Transporte, que por más de 10 años había sido creado o subsistió durante 10 años y no había emitido ningún dictamen a los fines que había sido creado, generando también, lógicamente, desgastes administrativos innecesarios. Durante la gestión del profesor Fernández, DECAF ha demandado al Tesoro Nacional 180 millones de dólares en un sistema ferroviario que hemos tenido que declarar en emergencia porque tiene señalamiento de más de 100 años de vida, obsoleto lógicamente, y que estamos ya cambiando en el marco de la emergencia ferroviaria. Los trenes estaban sin mantenimiento, pero a través de esta empresa el Estado en ese momento se dedicaba a hacer obras públicas cuyas funciones no estaban en sus estatutos y que tenían que ver más que nada con puesta en valor de obras de arte en algunas estaciones de trenes que ni siquiera operaban trenes tampoco y que tenían más que ver con amigos de la política como algún intendente afín en la línea política del gobierno de turno. Además también contrataba artistas populares en un programa que se llamaba Entretenerte y que paradójicamente se desarrolló en el marco de la pandemia, donde tenían encerrados a todos los argentinos, pero despilfarrando los recursos del Estado se dedicaban a contratar artistas y a hacer fiestas, entre enormes comillas, gratis, porque eso le costó miles y miles de dólares a los argentinos, además del despilfarro en el uso de vehículos oficiales, de teléfonos celulares, de tarjetas de crédito y gastos de combustibles que no eran necesarios en lo absoluto. El pico de personal de esta empresa llegó a 1.811 empleados en noviembre de 2023 y, como les decía, desde que hemos asumido hoy la hemos reducido en 1.388 y hemos procedido al cierre de la misma. Bueno, hoy, como decía, es un gran día porque estamos reduciendo el gasto, camino a reducir el déficit del Estado por instrucción del presidente, eliminando gastos que son totalmente innecesarios para el Estado. Y lo escuchábamos a Franco Movita en esa conferencia de prensa que ayer compartió con el vocero presidencial Manuel Adorni. Franco Movita, viejo conocido nuestro. Decimos viejo conocido porque la semana pasada estuvo 5 horas durante la reunión del plenario de Transporte y de Presupuesto y de Hacienda, en el que empezó el debate de la privatización de aerolíneas. Este es uno de los anuncios que hacían, porque bueno, también después al caer la tarde también se habló del cierre de la Casa de Moneda.
creo, Sí. y otras 5 empresas que están en la mira, no está dispuesto todavía la decisión, pero son medidas que están listas para ponerse en marcha. Pero bueno, este es el secretario de Transporte que además decía lo siguiente. Las anomalías en esta empresa tenían que ver, por ejemplo, con áreas de género que contrataban personal que no prestaba tareas en el lugar y pese a ello le pagaban sueldos. También hemos detectado contrataciones de 3 productoras audiovisuales por 80 millones de pesos en el año 2023, cuando en realidad contaban con ese personal para hacerlo ellos mismos. Luego gastos superfluos en catering, que tenían que ver con estos eventos que comentaba recién, que estaban muy lejos de una función propia del sistema ferroviario y que era a través de la contratación de artistas para hacer obras de teatro en estaciones ferroviarias, por ejemplo. ¿Qué intendentes involucrados hay? ¿De qué municipios? Son varios. La lista es larga y después en privado te lo puedo aportar. Pero en realidad lo que nosotros hemos logrado a través del cierre de esta empresa, como explicábamos recién, es el ahorro para el Estado de 42.000 millones de pesos en el año. Luego terminamos de escuchar al secretario de Transporte, Franco Mogueta, que, bueno, hablando sobre el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano. Es así el nombre. Bueno, decíamos al principio del programa que, bueno, el hecho sobresaliente de esta jornada es la marcha universitaria y que está enganchada con una ley que se aprobó recientemente, que es la Ley de Financiamiento Educativo, cuyo destino muy probablemente se devele mañana, seguramente a partir de la decisión porque mañana es la fecha, el plazo, el límite, justamente. Entonces, si el gobierno la veta, tiene que ser mañana. Si no la veta, será promulgada, pero ya anticipó, ya se auto-spoileó, el gobierno dijo que la van a vetar. Veamos en todo caso en qué consistía esa ley de financiamiento universitario. Bueno, efectivamente los organizadores de esta marcha federal universitaria, valga la redundancia, eligieron esta fecha, no casualmente, porque el presidente Javier Milei tiene plazo legal hasta el día de mañana para vetarlo. Todo hace presuponer que va a cumplir con su promesa, que va a vetar esta ley, y bueno, eso va a tener evidentemente un costo político porque es muy amplio el movimiento social y ciudadano que se está concitando en las calles en este momento, desde este momento, y va a tener su epicentro en el Congreso de la Nación, aquí afuera, cerca de las 5 de la tarde, 6 de la tarde. Va a ser el momento clímax, si se quiere, de mayor concentración en reclamo por el financiamiento para las casas de estudio de la educación superior, para mantener la calidad del servicio de educación, que es esencial para cualquier democracia. Y en ese marco hubo en su momento un movimiento importante que se dio en la Cámara de Diputados para forzar al gobierno a ejecutar una política pública que contemplara, por ejemplo, la actualización de las partidas y también la recomposición de las partidas de forma bimestral para los salarios docentes y no docentes, en este caso de manera mensual, pero para el resto de los ítems que ahora voy a enumerar, la idea es que se vayan actualizando bimestralmente para lo que resta del año. Ya queda pocos meses en el calendario para ir tachando. Este es un proyecto que se limitaba a actualizar partidas para este año, pero de todos modos servía como antecedente para después, en todo caso, encontrar una prórroga, ¿no?, de este mismo criterio. Y decíamos entonces que la idea era recomponer los salarios que quedaron atrasados desde el mes de diciembre del año pasado, de acuerdo a la variación que marca la variación de precios que marca el INDEC todos los meses, y a partir de esa fecha, a partir de que entre en vigencia la ley, empezar a actualizar mensualmente los salarios docentes y no docentes, y también los gastos de funcionamiento, es decir, los gastos necesarios para la administración, los gastos en investigación y desarrollo, gastos en programas de ciencia y tecnología, los proyectos especiales y los programas de extensión universitaria. Ahí en la siguiente placa vamos a seguir repasando algunos detalles
de este proyecto. Lo que decíamos recién, la idea es hacer una recomposición retroactiva desde el 1 de enero de este año por la inflación que marca el INDEC. Recordemos, lo vamos a ver en la siguiente placa, hay algunos datos duros que grafican una caída en términos reales de los ingresos de docentes universitarios. Estamos hablando en el orden del 23,7% en términos reales, ¿no? Y en el caso de investigadores y residentes, la caída es más brutal, se derrumba al 40% los ingresos de investigadores y residentes, con lo cual hay una situación acuciante y lo que se le está pidiendo al Poder Ejecutivo es que tome cartas en el asunto a través de un instrumento que está entregando el Congreso de la Nación que lo obligue justamente a cumplir con este propósito. De todos modos, este instrumento va a ser vetado si todo sale como uno cree que va a salir. Digo, el presidente empeñó su palabra en que lo iba a vetar para no sacrificar la vaca sagrada, ¿no?, de este gobierno, que es el déficit cero. Además, esto desde noviembre del 2023 decíamos que los salarios docentes cayeron un 23,7%. Y además, en los primeros 8 meses de este año, las transferencias directas a universidades cayeron un 30,1%, ¿no? Claro. Y en el caso de lo que es gastos de capital, directamente no hubo ningún tipo de movimiento, no hubo inyección de partidas, no hubo transferencias para la compra de bienes de capital, así que solamente las transferencias tienen que ver con el pago de salarios y los gastos administrativos de funcionamiento. Sí. Seguimos a la siguiente placa, por favor. Bien, a todo esto y frente a la organización de una marcha que evidentemente iba a poner en aprietos al gobierno nacional, a quien están responsabilizando por esta situación, más allá de que en la primera gran marcha universitaria que ocurrió el 24 de abril, hubo reflejos del gobierno que descomprimió, aunque muy parcialmente, la situación primero de la UBA y después se extendió al resto de las universidades públicas del país, pero no se resolvió la cuestión de fondo y eso derivó en este proyecto de ley que fue avalado por ambas cámaras del gobierno. ¿Qué es lo que responde el Ministerio de Capital Humano a través de la política a través de la Secretaría de Políticas Universitarias? Bueno, que de ninguna manera se puede comparar los salarios de los docentes universitarios y de los no docentes con una situación de pobreza. La canasta básica está en el orden de los 300.000 pesos más o menos, y un docente con dedicación exclusiva cobra en promedio 1.400.000 pesos. Diferente es el caso de los docentes con dedicación simple, que de repente dan clases 1 o 2 veces por semana, que sí cobran muchísimo menos, pero claramente pueden complementar ingresos con otros trabajos, ¿no? Sí, y en el caso eso vino en respuesta, creo, al rector de la UBA, que había dicho justamente que había un elevado porcentaje de los docentes que estaban bajo la línea de pobreza. Exactamente, hubo una especie de campaña de contrastación o desacreditación de quienes están llevando adelante este reclamo y esta exigencia hacia el gobierno nacional. Y también informó la Secretaría de Políticas Universitarias que los empleados no docentes que tienen algunos años de antigüedad en la mochila cobran un promedio de 1 millón de pesos, así que también está bastante alejado. Ahora, esto no quita que haya habido efectivamente una reducción en términos reales del poder adquisitivo de todos estos trabajadores, así como lo vienen sufriendo también trabajadores de otras actividades del sector público y del sector estatal. Un poco es el marco de esta gran movilización que reúne, lo decíamos antes, a expresiones políticas del más amplio espectro ideológico, digo, desde la izquierda, pasando por el kirchnerismo, otros espacios del peronismo, la coalición cívica. Recién Martín Bravo en la tanda nos decía que ya habían dirigentes radicales en la calle, Martín Lustó, Emiliano Jacobiti, Carla Carrizo, Dania Tabela. ¿Quién más me decías, Martín? Martín Tetaz. Martín Tetaz. Bueno, muchos dirigentes vinculados a la tradición universitaria de la UCR, ¿no? Que se referencian en este espacio de evolución radical que coordinan Martín Lustó y Emiliano Jacobiti. Están ahí. También hay gremios, no solamente de docentes universitarios, sino gremios
que se solidarizan de otras actividades, están los movimientos sociales, están movimientos culturales, hay una gran diversidad de actores en la calle, están obviamente los centros de estudiantes, de secundarios también, pero fundamentalmente de... La izquierda, ¿no? La izquierda, sí, claro. De la política, digo, desde el centro hacia la izquierda están todos, efectivamente. Hubo como para intentar desactivar esta marcha, hubo un intento que lanzó la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que ofreció un 5% de recomposición adicional para el mes de octubre, por sobre lo estipulado, que fue contundentemente rechazado por los gremios que acusan haber acumulado una pérdida en términos reales, del salario real, de entre el 35 y el 55%. Habría que chequear ese número, pero es lo que te dicen desde la vereda sindical. Así que bueno, es un conflicto no resuelto y la calle va a ser caja de resonancia de la preocupación y la demanda de un amplio sector social. Sí, recordemos que ya hubo una marcha el 23 de abril pasado. Bueno, vos la mencionabas y bueno, veremos cuál es el alcance de Claro, la idea es reeditar esa foto que fue realmente contundente, fue conmovedora y fue un llamado de atención y hubo una respuesta del gobierno que fue insuficiente, pero de todos modos sirvió en ese momento. Claro que después, bueno, entre abril y el mes de octubre se fueron profundizando algunos de los problemas y por eso se produce esta movilización en espejo de aquella. Y ahí, sobre los espacios que están en la marcha, como contaba Sebastián, el PRO no está en la marcha, más allá de que algún diputado puede participar. Es clave lo que va a suceder en caso de confirmarse el veto de Javier Milei y que la oposición insista. Bueno, a diferencia de las jubilaciones, posiblemente no todo el PRO respalde el veto de Javier Milei, así que eso va a ser determinante. Más allá de otros espacios como el radicalismo, también hay que ver qué posicionamiento tienen. Pero bueno, es una alerta para el gobierno, porque esos 87 que blindaron el veto de las jubilaciones, hay que ver sin el PRO si el gobierno, si el oficialismo alcanza ese número, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, yo hablé con dirigentes de Unión por la Patria y eran bastante escépticos de que se pudiera revertir el veto. Lo que decían es que esos 87, dentro de los cuales, muchos de los cuales obviamente iban a respaldar el veto, pero otros como los 5 radicales tuvieron que pagar un costo. Pero ese costo ya se pagó la primera vez, ¿no? Digo, ya lo pagaron en ese momento, no es que ahora tiene que, como ya pagaron el costo, ahora no tendrían ningún tipo de consecuencia. Sí. Claro, pero hay que ver si sostiene todo el PRO. Un referente del PRO ayer decía, no podía garantizar en este caso. Claro, ahí me parece que hay una sensación de debate interno, a ver qué hacer ante esta medida que se conocerá finalmente mañana. Ayer decíamos que fue una jornada muy intensa a partir de la sesión, fue una especie de supermartes para la Cámara de Diputados, por lo menos para el Congreso en general, porque tuvo la visita, además, mientras se desarrollaba la sesión, estaba prevista la visita de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, que estuvo en el Congreso de la Nación, fue recibido por los presidentes de ambas cámaras. En un momento dado, llamó la atención que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que se retiró, suele irse por momentos para ir al baño, para atender, para rosquear un poco, justamente, pero bueno, era para recibir nada menos que al presidente de El Salvador, que ingresó por la explanada de Entre Ríos, la avenida Entre Ríos, fue recibido aquí por la presidenta del Senado, y estaba también el presidente de la Cámara de Diputados. Ahí lo vemos ingresar por el Salón de las Provincias. Bueno, ahí está con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo saludó. También ahí están el diputado Peluc, de la Libertad Avanza, está también Damián Arabia, estaban presentes. María Emilia Orozco, ¿no? María Emilia Orozco, en efecto. Santillán. Ahí está, la diputada Santillán, ahí saludándola.
porque bueno, ahí está Orozco saludándolo. Después hubo una reunión con ahí los vemos que están durante la entrada. Ahí está el presidente del bloque Bornoroni, del bloque oficialista. Y bueno, tuvo una reunión se reunió en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados, ahí lo vemos transitar tuvo inclusive algún diálogo con periodistas, el presidente de El Salvador, también hubo intercambio, también tenemos un saludo. Como una especie de remolino en la puerta del despacho de presidencia. Yo era uno de los curiosos que me había acercado ahí a sacar una foto, a ver qué es lo que estaba pasando. Sí. Y se ofreció muy amablemente a dar algunas declaraciones. Un presidente de una nación centroamericana que de repente con una idiosincrasia muy diferente, con realidades muy diferentes a la de la Argentina, pero que es muy apreciado y es tomado como un ejemplo a imitar por la política de seguridad que demolió la criminalidad en El Salvador, y por eso es mirado muy de cerca por ejemplo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Ahí lo vemos firmando el libro de honor de la Cámara de Diputados. Hicieron un intercambio de presentes con el presidente de la Cámara de Diputados también. Ahí vemos algunos presentes que intercambiaron ambos en el Salón de Honor. Esto fue a las 15:30, ese es el momento en el que se ausenta. Todavía estaba promediando el debate de boleta única en ese momento, donde el presidente de la Cámara tuvo una jornada intensísima que terminó cerca de las 2 de la mañana. Ahí vemos haciendo el intercambio de cuestiones. Recordemos que esta es una visita de Estado del presidente de El Salvador. Justamente, ¿cuál es la diferencia de otro tipo de visitas? Visitas de Estado es cuando se reúne con los 3 poderes. Justamente entonces mantuvo reuniones con el presidente de la Nación, eso fue el día anterior. Y ayer se reunió con los presidentes de ambas cámaras. También en la Cámara de Senadores hubo un intercambio de preguntas con los senadores, y por ejemplo, entre otras cosas, él decía, lo consultaban justamente por las medidas adoptadas, el plan de seguridad en El Salvador. Él decía que las pandillas, las maras, las conocidas como las maras, controlaban el 85% del territorio en El Salvador, y bueno, se lo planteaban con los parangones con la Argentina. Justamente él decía que el caso de Argentina no es ni por cerca lo que sucedía en su país, y Argentina, dijo, palabras del presidente salvadoreño, Argentina es de los países más seguros, pero todo es relativo y el crimen aquí ha ido subiendo desde hace un par de años, así que es un hombre que conoce la actualidad. Recordemos también, recientemente se había reunido con la ministra de Seguridad, que le debe haber contado cuál es la situación argentina, la ministra Bullrich. Dijo que también cada nación es diferente, con distinta legislación e infraestructura, y en nuestro caso hasta los medios de comunicación, que son sumamente hostiles, se pusieron de nuestro lado. Eso es lo que decía. Acá lo vemos departiendo con los diputados nacionales, que también se ausentaron unos minutos del debate. Ahí lo vemos al diputado Peluc. Lo vemos al presidente del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, ¿no? ¿También? Ahí está presente también, así es. Decía que nosotros entendimos que a la fuerza y a los golpes, que la única forma era ir tras el pandillero y arrestarlo, decía. Entonces el joven ahora piensa en esos nuevos incentivos y no en ir a la cárcel. Esas eran parte de los comentarios que hacía el titular del Ejecutivo salvadoreño en su visita acá. Entonces también imaginamos que hoy debe haber tenido una reunión con representantes del Poder Judicial, porque visita de Estado es estar con todos los poderes del Estado, y así fue delineada esta reunión. Recordemos, en la asunción de Bukele estuvo Milei, justamente, así que hay una buena relación entre las partes, y bueno, debía una visita. Bukele no había estado en la asunción de Milei, pero justamente porque no era todavía presidente de El Salvador. Bueno, llegamos al final de esta edición, muy intensa, muchos datos. Gracias, Martín. Buenas tardes, gracias, José. Sebastián, nos vemos el lunes que viene. Gracias, José, gracias, Martín. Y bueno, con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15, y quédense con la continuidad informativa de DTV con Pasos Perdidos, el programa de Amanda Alma y Fernando Fracchelli. Será hasta mañana.
saludo para Diputados TV y para todas las personas que nos están viendo. Un gran abrazo a todo este hermoso país, a toda esta hermosa República Argentina. Desde la pequeña hermana República de El Salvador, les damos un gran abrazo con todo el cariño del mundo.